es diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo. Y yo quiero explicar que no son lo mismo. No son lo mismo. ¿Por qué? Porque el arrebatamiento es cuando la iglesia va a ser sacada de la tierra violentamente. La segunda venida de Cristo es cuando Él viene a terminar todo lo que está en esta tierra. Recuérdese que después del arrebatamiento comienza la gran tribulación. Así que Cristo todavía no viene. El arrebatamiento es donde Cristo no toca la tierra. En las nubes nos encontraremos, dice la palabra de Dios. Pastor, pero dame versículos que aclaren tu punto. Ahora, yo no quiero obligarte a creer lo que tú vas a escuchar en esta hora. Soy un predicador que me baso por la escritura, que me alineo con el corazón de Dios y la palabra de Dios. He servido a Jesucristo por 11 años. Y yo creo con todo mi corazón que todo predicador debe de tener claro la escritura. Si no, no puede predicar. Si no entiende la Biblia, si el Espíritu Santo no le revela la escritura, ¿cómo podría explicarle al mundo entero? Ahora bien, que puede haber confusiones, sí, hay seres humanos en la tierra y los seres humanos se confunden. Pero lo que nunca se confundirá y nunca fallará es lo que está escrito y lo que Cristo nos dejó en las sagradas escrituras. En la palabra de Dios encontramos en Primera de Tesalonicenses 4:13. Alguien me lo escriba ahí y acompáñeme y prediquemos la palabra de Dios juntos. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13. Y yo quiero que me acompañen en todo el versículo hasta el 18. Primera de Tesalonicenses 4:13. Acompáñeme, déme un like. Si estás tú allí conectado, si estás tú, ¿verdad? Conectando y compartiendo la palabra de Dios. Estamos en donde Primera de Tesalonicenses 4:13. Nadie me ha ayudado ahí. Por favor, si alguien me ayuda. ¿Para qué? Porque la gente se queda, este Facebook Live queda en el Facebook. Entonces la gente cuando se mete encuentra los versículos. Entonces puede alinearse o estudiar junto, aunque nosotros ya no estemos en Facebook Live en tiempo real. Así que es muy importante que toda la gente me ayude a escribir. Es Primera de Tesalonicenses 4:13. Es 13, hija, no 3, es 4:13. Ahora vamos a ver el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo. ¿Cuáles son las confusiones? Y con frecuencia la gente se equivoca. ¿Por qué? ¿La segunda venida de Cristo o el arrebatamiento? Es muy importante diferenciar entre estos dos puntos. Amén. Gracias por escribirlo. Primera de Tesalonicenses 4:13. Amén. Primera de Tesalonicenses 4:13. Bien importante. Mire lo que dice la palabra de Dios. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Cuáles otros? La gente que no tiene a Cristo. Ellos son los otros. La gente que todavía no tiene a Jesús. Mire lo que dice ahí en el 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron, porque el Señor mismo, oiga bien, el arrebatamiento, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y a los muertos en Cristo resucitará primero. Luego nosotros, oiga bien, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes
para recibir al Señor en el aire. En el aire. ¿Ok? A recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Oiga, qué hermoso es alentarse con la Escritura. Ahora yo les voy a compartir lo que yo creo con todo mi corazón, lo que el Espíritu Santo me da a mí para entender la Escritura. La Biblia está llena de episodios donde Cristo intentó con todas sus fuerzas y lo logró, preparar a la iglesia, que la iglesia no estuviera ignorante de las señales. Es más, Él dijo: sigan las señales, y cuando ustedes vean que la higuera está floreciendo, la higuera está a punto de reventar, es porque su redención, o estaba hablando de la iglesia, estaba cerca. Entonces, ¿qué es lo que la iglesia está esperando ahora mismo? ¿La segunda venida de Cristo o el arrebatamiento? Muy importante, dos cosas muy importantes. No es lo mismo arrebatamiento que la segunda venida de Cristo. ¿Por qué? Porque la Biblia nos aclara que el arrebatamiento es un evento que todos viviremos, aquellos que estemos en Cristo Jesús. La Biblia dice claramente, por favor, si está conectado, siempre mantenga un like para saber si están en vivo todavía. En el 4:13 decía: hermanos, no queremos que ignoren lo que pasa con los que mueren, para que no se pongan tristes con esos otros que no tienen esperanza. Si creemos que Jesús murió y después resucitó, entonces también debemos de creer que Dios resucitará con Jesús a los que murieron creyendo en Él, o sea, los apóstoles, los hijos de Dios. El 15, de acuerdo con los que el Señor nos enseñó, de acuerdo con lo que el Señor nos enseñó. Oiga eso, qué lindo. Nosotros les aseguramos que los que estemos vivos cuando el Señor regrese, no nos adelantaremos a los que ya están muertos. El Señor mismo bajará del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los que murieron creyendo en él serán los que resuciten primero. Luego los que estemos vivos en ese momento seremos llevados junto con ellos en las nubes para reunirnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Por eso, anímense unos a otros con estas palabras. ¡Qué lindo! ¡Qué precioso! Esto es hermoso. Encontrar este versículo para mí es precioso. ¿Sabe por qué? Porque yo encuentro en la Escritura una palabra de fe y de esperanza. Por eso los que leen la Biblia nunca terminan defraudados, nunca. Primero, hay un evento que estamos esperando. El evento es el arrebatamiento. El arrebatamiento es lo que viene ahora. Ahora, hay cosas que todavía se tienen que cumplir. Según Mateo 24, dice la palabra de Dios que estas señales serán las que se deben de cumplir para que Cristo venga en el arrebatamiento. Él no tocará el suelo, porque ese es el arrebatamiento. Los muertos que murieron, digamos, si tú tienes un abuelo que murió en Cristo, si tú tienes un papá, tienes un familiar que murió en Cristo, ellos van a resucitar primero y se encontrarán con Jesús en las nubes. Y los que estemos vivos, digamos, si esta noche viniera Cristo, o mañana a las 12, o hoy a las 12, o mañana a las 3 de la mañana, ¿qué pasaría si Él viene? ¿Cómo quedaríamos nosotros? Dice que nosotros también seremos arrebatados juntamente con aquellos que murieron, y entonces nos encontraremos con Él en las nubes. Entonces nuestra prioridad es alistarnos para ese día. No sé si tú me estás entendiendo.
prepararte. La iglesia tiene que estar lista para cuando llegue ese evento poderoso que el mundo entero sabrá. Pero hay otro momento donde dice que todo ojo lo verá. Ay, ay, ay. Y eso es bien importante, porque dice que lamentarán las naciones, vivirán. Ahí empezará el lloro y el crujir de dientes. Después del arrebatamiento, ¿qué viene, pastor? Viene la gran tribulación. La gran tribulación es donde la gente anhelará la muerte. Dice que el sol calentará 7 veces más. Así que la Biblia es claro con respecto a los eventos que va a pasar cuando venga Cristo. Por eso dijo Cristo, señales antes del fin. ¿Cuáles son, pastor? Estando él sentado en el monte de los olivos, sus discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo será estas cosas y qué señal habrá de tu venida y el fin del siglo. Oiga bien, 2 puntos importantes: la señal de tu venida y del fin del siglo. Dos preguntas, 2 eventos en estas preguntas que hacen los apóstoles. Le dice la venida y el fin del siglo. O sea, Cristo tiene que venir en el rapto, porque se va a encontrar en las nubes. ¿Quiénes lo van a ver? ¿Quiénes lo van a saber? Los hijos de Dios. Entonces, en el 4 dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres. Oiga bien, pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares del mundo. Entonces os entregarán a tribulación, os matarán y seréis aborrecidos en todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán, entonces se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. ¿Cuándo es el fin, pastor? El 14 lo declara y dice, y será predicado este evangelio del reino de todo en todo el mundo para testimonio de todas las naciones. Entonces vendrá el fin. ¿Cuándo será el fin? Hasta que todo el mundo haya escuchado de Jesucristo. Ahí está en Mateo 24:14. ¿Cuándo va a ser la venida de Cristo? Hasta que este evangelio sea predicado en todo el mundo. Ahora bien, el arrebatamiento de Jesucristo regrese es donde todos los creyentes seremos arrebatados. Digamos, en ese momento estás caminando en un mall, estás haciendo compras, estás trabajando, estás siguiendo en un bus, estás siguiendo en un vuelo, estás siguiendo a tu trabajo, estás manejando. En ese momento, si el rapto de la iglesia es en ese momento, en ese mismo momento, tú serás arrebatado juntamente con tus hijos, con tu esposo. Oro a Dios que tú te vayas en este evento. Esto no es ningún juego, porque la gente toma esto como un chiste a veces. Pero yo te digo una cosa, como en los tiempos de Noé acontecerá, dice la Biblia de Dios. Muchos se burlarán, se reirán como en los tiempos de Noé. Dice que la gente no entendía por qué Noé estaba diciendo voy a construir un arca. Y la gente se burlaba de él, le decían viejo loco. Pero cuando vino el diluvio, se dieron cuenta que Noé no era un loco, sino que Dios le había dado una orden. ¿Por qué los predicadores tenemos que preparar a la iglesia para el arrebatamiento? Porque estamos hoy más que nunca cerca de ese arrebatamiento. Y yo quiero dejarte saber que el arrebatamiento es un evento que se está acercando para la iglesia, para que su fin de la iglesia aquí en la tierra termine. La Biblia dice que irá la gente a buscar los predicadores. Ahora hay predicadores en todo el mundo.
O tú abras Facebook Live, abres Facebook, hay predicadores por todos lados. Las campañas, hay predicadores, hay pastores, hay evangelistas, hay profetas, hay apóstoles, hay levitas. Todo el mundo, gracias a Dios por eso, que hay predicadores en el mundo. Gracias por eso, y gracias a Dios por eso. Pero un día eso se terminará. Dice que en el arrebatamiento vendrá gente buscando las iglesias, buscando quien les predique, pero no habrá más hombres y mujeres de Dios. ¿Quiénes se quedarán, pastor, en el arrebatamiento? Vamos, escriba conmigo. Predique conmigo. ¿Quiénes se arrebatarán? ¿Quiénes se quedarán, pastor, en el arrebatamiento? Escriba. ¿Está todavía conmigo ahí? Gracias, mi amor. Gracias, mi vida. ¿Quiénes se quedarán? Siento la presencia de Dios, dice una sierva allá atrás. ¿Quiénes se quedarán en el arrepentimiento? ¿Quiénes se quedarán en el arrebatamiento? Se quedará la gente que jugó con el evangelio y jugó con la sangre de Cristo. Se quedarán pastores que solamente jugaban al ser pastor. Cuando se subían en un púlpito decían algo, pero cuando ya regresaban y se salían eran hipócritas, robaban, engañaban, mentían, hacían daño a la congregación. Estos pastores se quedarán. No lo estoy diciendo porque quiero yo atacar a los pastores. No. ¿Quiénes se quedarán? La Biblia dice que se quedarán los tibios, los cristianos tibios. ¡Ay! Los cristianos tibios se quedarán. Pastor, ¿cómo dice, pastor, que los cristianos tibios se quedarán? La Biblia dice que es mejor que seas caliente o frío, pero tibio. No te soporta Dios. No te soporta Dios. No me soporta Dios tibio. ¿Por qué? Porque Dios anhela que lo que nosotros hagamos, lo hagamos de corazón, lo hagamos llenos del Espíritu Santo, llenos de pasión, llenos de hambre, llenos de gratitud. ¿Ha visto a esa gente que llega a las iglesias arrastrando las chanclas? Todos enojados, malancarados, todos enojados. Usted le dice adore a Dios, levante la mano y ahí está. Yo digo, ¿a qué viene la iglesia? Si no viniste a adorar, perdiste tu tiempo. Los tibios se quedarán. ¿Quiénes otros se quedarán, pastor? Se quedarán los evangelistas que engañaban, que hacían falsos testimonios, falsos milagros, que se hacían invenciones de milagros y que Dios nunca hacía, que le mintió a la gente para trasquilar las ovejas, para sacar monedas, para sacar dinero, para sacar provecho de la gente. Por eso yo te digo una noticia: no critiques a los predicadores, no los critiques, deja que Dios los juzgue en el arrebatamiento. Por eso la Biblia dice que en el cielo habrá sorpresas. Por eso tú por criticón y el chismoso se puede quedar. Déjalo, deja que Dios lo juzgue, no tú. Yo te estoy diciendo las características de las personas que se van a quedar, no estoy juzgando a nadie. Los evangelistas que solamente engañaban y hacían todo eso, shows, ¿para qué? Para sacar dinero. ¿Quién otro se va a quedar, pastor? La gente chismosa que hablaba y envidiosa, que hablaba de los pastores. ¡Ay! Esos chismosos, santo Dios. Los envidiosos, esos que hasta la cara se le vuelve como bulldog aquí. Esos que cuando te miran con el carro nuevo les da como que les da bilis. ¿Conoces a alguien así? Tiene envidia en el corazón. Tiene celos. Es chismoso. Es chismosa. Siempre está buscando una oportunidad para chismosear del pastor, chismosear de la hermana, chismosear del vecino. Y está llamando constantemente al hermano para contarle supuestamente una necesidad de petición. Le dice: aló, hermana, ¿cómo está? Hermana Chancha, ¿cómo está? Bien, hermana, mire, aquí le estoy llamando porque quiero contarle algo que vi en el mall. ¿Qué pasó?
Mire que allá había el hermano Pepe que iba con dos muchachas. ¿Cómo? Sí, allí las llevaba. Y fíjese que, y mire, tiene privilegio en la iglesia. Ay, sí, y tremendo. Y comienzan a chismosear. Y de último le dice: pero no le estoy llamando para otra cosa, sino para orar por él. El chisme disfrazado de oración. Mentirosa, mentiroso. Estos chismosos se van a quedar también. No lo digo yo, lo dice la Biblia. La Biblia dice en Isaías que los chismosos tendrán su parte en el Seol. Ahora Dios quiere que esos chismosos se arrepientan, busquen el arrepentimiento y dejen de chismosear. La envidia. El hermano pasa y dice: hermanos, bendiciones, doy gracias a Dios, Dios me dio mi casa. Y el hermano que está allí sentado, que tiene 15, 20 años en los USA, en los Estados Unidos, dirá: ¿y este? Davidcito. Entonces la gente dice: ¿y ese hermano qué estará haciendo? ¿Cómo es que ya tiene casa y apenas 10 años tiene aquí? Me imagino que algo debe estar haciendo. Envidiosos. Les duele ver a su hermano prosperar. De su pobreza sacan. Entonces yo quiero decirle, estas son una de las características de gente que se va a quedar si no se arrepiente de su pecado. Ahora usted puede irse todavía. ¿Por qué, pastor? Porque el rapto de la iglesia todavía no ha sucedido. Pero el día que venga Cristo, el arrebatamiento, usted se tiene que ir en ese arrebatamiento. Yo no le aconsejo que se quede en la gran tribulación, porque dice la Biblia que ahí será el lloro y el crujir de dientes en la tierra. Ahí será el infierno, un poquito parte del infierno en la tierra. Porque dice la gente que la muerte ya no existirá, ya no existirá. ¿Por qué? Porque la gente se va a querer matar primero. Entonces, muy importante, nadie te ha puesto por juez aquí para juzgar y chismosear de tu hermano, hablar mal del pastor. Para esos que me están viendo, yo te ruego, yo te aconsejo: no hables mal de pastores, no critiques a los pastores, porque también el juez que va a juzgar a ese pastor te va a juzgar a ti por chismosa. Deja que Dios lo juzgue. No seamos nosotros jueces de nada, de jueces de qué somos, y también nosotros seremos juzgados. Ahora también la gente que dice: ay, ojalá que Dios traiga juicio sobre la tierra. Dios traerá juicio sobre los Estados Unidos. Dios traerá juicio sobre Honduras. Dios traerá juicio sobre El Salvador. Si trae juicio, al primero que tiene que caerle fuego es a ti. Entonces, si tanto anhelas el juicio de Dios, tú eres el primero que lo tienes que experimentar. En vez de pedir gracia, Dios, que la gracia esté sobre los Estados Unidos. Es muy diferente orar así. Que la gracia de Dios esté sobre los Estados Unidos. Que la gracia de Dios repose sobre Honduras. Que la gracia de Dios repose sobre Chile. Que la gracia de Dios repose sobre Guatemala. Que la gracia de Dios sobre México, sobre el Perú, sobre el Ecuador, sobre Panamá, sobre Chile. Mira qué diferencia es de orar. Entonces, cuando la gracia aparezca sobre mí, va a ser el primero que lo reciba, porque lo que yo pido, al primero que se le tiene que dar es a mí. Si yo pido perdón por una nación, si yo pido perdón para otra persona, es muy importante que la gente entienda que Dios está hablando, sí, pero del arrebatamiento de su pueblo. Ahora, pastor, ¿qué es la diferencia? Vamos a los versículos que hablan de la segunda venida de Cristo.
Segunda de Corintios 15, 50 al 54, y los creyentes que hayan muerto tendrán sus cuerpos resucitados. ¿Oh, sí? Dice que los cuerpos otra vez regresarán y tendrán que dar cuentas delante de Dios. Por eso la Biblia dice que es necesario que todo ser humano dé cuenta delante de Dios y que dé cuenta a su Creador. Por eso dice la palabra de Dios que solamente una vez vivirá el hombre y el otro es para darle cuentas a su Creador. Ahora, la diferencia importante entre el arrebatamiento y la segunda venida son las siguientes. Vamos, primera de Tesalonicenses 4:17. Usted está ahí conmigo. El 4:17 dice: luego los que estemos vivos en ese momento seremos llevados junto a ellos. Quiere decir que nos vamos a unir. ¿Ok? Apocalipsis 19:14. Acompáñeme. Entonces, la escritura está llena de misterios con respecto a esto, pero la Biblia aclara respecto a lo que nosotros hablamos. Mira ahí. Perdón. Se me perdió aquí. Apocalipsis 19:14. ¿Están todos por ahí? Apocalipsis 19:14. Mire lo que dice ahí. Los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco, limpio, los seguían en caballos blancos. De la boca salía una espada aguda, con la que herirá a las naciones, a los que gobernarán con puño de hierro. Él exprimirá uvas en lugar de furor y ira en Dios Todopoderoso. En su vestidura y en su muslo tiene escrito este título que dice: Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces vi que un ángel de pie y en el sol gritaba: todas las aves que vuelan del cielo, vengan y júntense a comer la gran cena de Dios. La gran cena. Por eso Cristo dijo a sus apóstoles, está allí, la gran cena, las bodas del Cordero de Dios, te esperan a ti, a mí. A nosotros nos espera una fiesta. A nosotros no nos espera tormento ni crisis. Dios nos está preparando para una fiesta, las bodas. Por eso su ministerio comenzó haciendo el primer milagro que él hizo. Fue en las bodas de Canaán. La Biblia dice que él convirtió el agua en vino. El agua en vino la convirtió. ¿Por qué? Porque ese era su primer milagro y evidenciando su poder. Y Cristo habla de las bodas del Cordero otra vez y dice que él exprimirá uvas. Oiga, el primer milagro que hizo fue con uvas de vino. Y al final de nuestra redención y nuestra cena dice que él exprimirá uvas en la cena, en la gran cena. Vengan, coman carne de las carnes y toda clase de personas, grandes y pequeñas, esclavas y libres. Entonces vi a la bestia y a los gobernadores de la tierra y a sus ejércitos reunidos para pelear contra el que moraba el caballo blanco y contra su ejército. Viene la pelea. Ahora, después de la venida, después de las gran cena del Señor,
dice Cristo que Él volverá. ¿Cómo? La venida de Cristo, la segunda venida de Cristo. Recuérdese que por 7 años durará la gran tribulación. Ponga ahí 7 años la tribulación durará en la tierra, después de que la iglesia haya sido arrebatado. Ahora bien, cuando la iglesia debe de estar listo, en todo momento. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene que comprender. Hay eventos, hay episodios que ya se están cumpliendo. Cristo dijo: en los postreros días a lo malo le llamarán bueno y a lo bueno le llamarán malo. Y tú lo que has visto hoy es todo lo que es bueno a veces se le llama malo, y a lo que es malo se le llama bueno. Las iglesias hoy se les cierran las puertas en otros países, pero se les abren las puertas a los prostíbulos, al tráfico de humanos. Hay muchos países donde la pornografía es legal. El tráfico de niños, la venta de niños y mujeres es legal en otros países. Las cables de televisión, a usted le ofrecen ahora un platillo de pornografía, si usted quiere, en su internet o en su canal o su cable. Entonces a lo bueno le están llamando malo. Entonces yo quiero dejarte con esta palabra, ya terminé. Si Cristo viniera hoy, si Él viniera hoy, yo no quiero hablarte tanto de la tribulación como que eso es lo que más importa. Yo quiero hablarte del arrebatamiento, porque es lo que a ti y a mí nos interesa. A todo el mundo necesitamos hablarles del amor de Cristo. ¿Por qué? Porque el arrebatamiento está cerca. Así que yo te invito a que hoy reconozcas a Cristo, que no seas tibio. Pastores que no estén falsificando la palabra de Dios, que no estén consintiendo el pecado. La gracia que tenemos hoy no es para jugar con el pecado, no es para burlarnos de la sangre y del sacrificio de Cristo. Si alguien dice que la gracia es licencia para pecar, es una mentira diabólica. Si alguien dice que la gracia es licencia para hacer lo que nosotros queramos en la tierra, es una mentira del infierno. Y ahí no está la verdad. Ahí está la mentira de Satanás. ¿Cómo nosotros podemos irnos en este rapto? Primero, tenés que aceptar a Cristo. Segundo, tienes que entregarle tu corazón a Jesús. Tienes que permitir que la gracia de Dios te abrace, que la presencia de Dios toque tu corazón, toque tu vida, toque tu alma, toque tu vida. Por eso Dios está buscando adoradores que adoren a Dios en espíritu y en verdad. Pero lo más importante de todo esto, yo no te puedo vivir, vive una vida santa, porque este es como obligarte a amar, cuando el sentimiento de amar no es una orden, es un deseo que nace del corazón cuando está Dios en ti. Ahora, lo que sí yo te invito para que puedas mantener tu relación con Dios es tu intimidad con Él, tu relación con Él. Recuerda que cuando Cristo regrese en este arrebatamiento, Él, recuérdate, Él solo vendrá por aquellos que conocen. Recuérdate de aquellos hombres que le dijeron: en tu nombre hicimos señales, en tu nombre sanamos, en tu nombre hicimos milagros. Pero dice el Cristo: apartaos de mí, no los conozco. ¿Cómo no los conoce a una persona que hacía milagros y predicaba? Sí, porque el poder de Dios siempre habla de Dios, pero sus frutos hablan de quién eres tú y quién soy yo. Por eso lo impresionante no es lo que tú haces en público, o lo más poderoso no es lo que yo hago en público. Lo más poderoso es lo que yo hago en el secreto, cuando nadie me está viendo. Así que yo te invito
a que tú puedas empezar a vivir una intimidad con Dios. Al pastor le puedes engañar, a un líder le puedes engañar, al maestro le puedes engañar, a la política le puedes engañar, al gobierno le puedes engañar, a todo el mundo que quieras hoy le puedes engañar. Pero ¿de qué me sirve engañarle al mundo entero y a Dios no lo puedo engañar? ¿Quién se va a poder justificar cuando venga Cristo? ¿Quién va a poder decir, yo no hice eso? Es más, no me di cuenta cuando hacía esto, hacía lo otro. Señores, tienes que entender que el primer evento que acontece a la iglesia es el arrebatamiento. La segunda venida de Cristo es el fin del siglo, el fin del mundo, cuando Él vendrá por última vez a esta tierra y limpiará. ¿En cuál estás tú preocupado? En el arrebatamiento de la iglesia. Así que yo te invito que hoy reconozcas a Cristo como tu único y suficiente Salvador. No hay salvación sin Cristo. No hay salvación sin Jesús. No hay salvación sin el Rey. Por eso es muy importante que tú entiendas que Dios quiere salvarte, quiere hacer un milagro en tu vida, pero no puede salvarte por tus propios méritos. Por eso la gracia es por la persona, y vino por la persona, y vino por el sacrificio de Jesús en la cruz. La gracia no está porque te lo mereces. Es más, gracia quiere decir don inmerecido, un regalo que no lo merecía, pero que Él le plació dármelo a mí. Por eso es muy importante que hoy recibas de la gracia mientras puedas. Por eso dice la palabra de Dios: si hoy escuchas la voz de Dios, no endurezcáis vuestros corazones, porque tú nunca sabes cuándo será el fin. Pastor, y si viene entre 30 años Cristo, ok, vamos a quedar que venga en 30, en 50 años. Pero ¿qué te asegura a ti que tú vas a durar 50 años en esta tierra? Yo he estado en velorios donde yo he estado en una semana hablándole y a la otra semana en su velorio. Tú y yo no somos eternos en esta tierra. Tienes que recordarte. Por eso David decía: acuérdame cuán pocos son los días. Cuéntame, Dios mío, ayúdame a recordarme que mis días en la tierra son cortos y que no soy eterno. Entonces yo te quiero invitar allí donde estás a que le digas: Dios, entra en mi corazón, entra en mi vida. Te entrego mis hijos, te entrego mi familia. Si estás luchando con un vicio, dile que cuando tú estás luchando con ese vicio, dile: Señor, tú llevaste ese vicio en la cruz del Calvario. Pero Dios puede salvarte, Dios quiere salvarte. Entonces tú no tienes que ganarte la salvación. No, tú no tienes que hacer nada para salvarte. Dios te salvó hace más de 2000 años atrás. Y con esto termino. Si tú no tienes a Jesús, si tú no tienes al Rey de Reyes, nadie se puede salvar. Cristo dijo, Juan 14:5: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, absolutamente nadie, podrá llegar al Padre si no es por Jesús. Jesús es el único medio para llegar al Padre. No es María, no es Pedro, no es Juan, no es Lucas, no es el vudú, no es Mahoma, no es Alá. Todos esos dioses están muertos. Solo Cristo resucitó. A todos aquellos aparecieron sus huesos y hay evidencia que murieron. Pero de Cristo no hay evidencia que está en una tumba, porque la tumba está vacía. La tumba está vacía. Él está vivo. Él quiere salvarte. Él quiere sanarte. Él quiere liberarte. Él quiere hacer una obra poderosa en tu vida. Él volverá. Vichy.
Así que yo quiero dejarte con esta palabra. Ese día será duro, pero yo te quiero invitar ahí que le digas: Jesús, te acepto como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Entrego mi corazón, entrego mi alma a ti. Dice que las mujeres que estén encinta, que estén embarazados, su bebé, dice que saldrá de él y se lo llevará Dios. Los niños menores de 8 años se irán. Los niños después de 8 años para arriba, que ya tienen conocimiento entre lo bueno y lo malo, si eran desobedientes, si no hacían caso, se quedarán. La Biblia dice, Apocalipsis, que delante de él estaban grandes y pequeños delante de Dios. Jóvenes, no jueguen, no sean rebeldes con sus padres, porque la rebeldía no entrará al cielo. Esto no es un juego. Cristo llega por nosotros. El arrebatamiento de su pueblo está cerca. Ahora yo te estoy preparando por si tú tendrías que viajar mañana a la presencia de Dios. Por eso te estoy predicando del rapto. Ahora, si el rapto todavía no llegara, tú eres el que puede acercarse hacia allá. Porque tú leíste 1 Tesalonicenses 4:13, que los que estén muertos nos encontraremos con Dios. Nuestra generación lo verá o nosotros, pero yo estoy esperando ese momento. Que Dios te bendiga y Dios haga milagros, haga milagros. Cristo vino y a su pueblo se llevó.